voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Ahí estamos. ¿Qué versículo toca? ¿Alguien se acuerda? 25. Sí, se ganó un chicle el hermano. San Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia. Cuando lo tenga se pone de pie y leemos juntos. ¿Qué tal si un versículo cada uno? Así vamos a ver cómo suena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Señor, por tu palabra. Es la palabra que nos sostiene, la palabra que nos anima y la palabra que nos edifica. Glorifícate en nuestras vidas hoy, glorifícate en la vida de tu iglesia y que hoy podamos ser bendecidos con lo que tú nos traes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. Caminando con la cruz. Repita conmigo. Caminando con la cruz. Así he titulado el sermón de hoy. Y vamos a ver, después de que la Biblia nos cuenta en el capítulo 14 que Jesús está en un tiempo de convivencia, del cual él saca varias lecciones sobre el reino de Dios. ¿Se acuerda que hablamos la última vez de algunas lecciones que nos daba Jesús cuando él está en una fiesta? Y él ahí nos da algunas lecciones. Nos dice, ustedes deben ser considerados y deben pensar bien. Y luego se anticipa para hablar de la cena en el reino de Dios en el futuro. Y entonces hay una cena en el futuro. Y esa invitación es para todos los que deseen ir. No me voy a detener ahí, solo para recordarles un poquito. Pero ya en el versículo 25, la Biblia tiene un giro y el escritor también, porque ahora dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces aquí hay una frase, mi querido hermano. Una frase que resalta lo que Lucas quiere decirnos. Para él es importante la frase grandes multitudes. Grandes multitudes. Es a partir de ahí, de esa frase de que mucha gente estaba siguiendo a Jesús, de ahí que vamos a analizar hoy esta palabra del Señor. Y hay dos preguntas que queremos hacer, dos preguntas del cual queremos compartir o partir. La primera pregunta es: ¿qué tipos de personas iban en esa multitud? ¿Por qué seguían a Jesús? Entonces es importante e interesante que le prestemos atención, que el Evangelio nos dice que era mucha gente, demasiada gente. ¿Qué quería esa gente de Jesús? ¿Por qué seguía a Jesús? Es una pregunta. Dos, ¿todos tenían la misma intención? ¿Será que todos iban detrás de Jesús con la misma idea, con el mismo pensamiento? Entonces, las palabras que Jesús menciona a continuación
yo digo que pueden ayudarnos a poder resolver un poquito estas dos preguntas. Y es que pensar en multitudes que siguen a Jesús es pensar en el tiempo de hoy y en cualquier tiempo, hermanos. Fíjense que quise ponerles esta foto aquí, una foto ahí, porque hablamos de multitudes, de mucha gente. Cuando la gente se aglomera para hacer bulla, entre comillas, para Jesús, tenemos que preguntarnos si toda la gente que está ahí está por el mismo fin. Cuando vemos una actividad grande, hermanos, con mucha gente, cuando vemos que las multitudes llegan para congregarse en algún punto, en teoría donde se va a adorar o donde se va a seguir a Jesús, tenemos que aplicar esta misma pregunta. Porque hay mucha gente que pretende seguir a Jesús, o que habla de seguir a Jesús, o que habla de que cree en Jesús, o que piensa en Jesús, o de alguna manera cree en Él y en lo que Él puede hacer. Pero la pregunta es, en estas multitudes, en estas masas de gente, ¿cuál es la intención de todas estas personas? Y entonces Jesús, en el punto número 1, lea conmigo el versículo 25, la segunda parte, y volviéndose les dijo. Entonces he titulado esta primera parte, una mirada que confronta. Lo primero que hace Jesús cuando Él va caminando, porque dice que iban con Él, caminando con Él, cuando Jesús voltea a verlos, es un giro de ¿cuántos? De 180 grados. Cuando Jesús voltea a ver a la multitud, Él tiene una mirada con la gente que le sigue. Él mira a las personas. Y cuando Jesús voltea a ver a las personas, dice la Escritura que se prepara para decirles algo. Jesús se voltea para ver a los que van con Él y a los que los siguen, a los que le acompañan, los observa, los voltea a ver, y luego dice en el versículo 26, si alguno viene a mí. Entonces voy a explicar algo aquí. Ese sí que aparece ahí, si alguno, ese sí no es de afirmación, ese sí es un sí condicional, así le decimos. ¿Cómo es un sí condicional? Cuando usted le dice a su hijo, si me mentís, ese sí no es de afirmación, ese sí es de condición. Si te portas mal, ese sí da la idea de que está condicionando. Entonces Jesús voltea a ver a la gente, le dice, si alguien viene a mí. Entonces ese sí está anticipándonos algo. Y aquí vienen unas palabras. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús pone una condición aquí. Jesús viene y dice, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Para ser discípulo de Jesús se necesitan ciertas acciones en la vida. Entonces aquí tenemos que explicar la palabra aborrecer. La palabra aborrecer aquí no es sinónimo de que tenemos que odiar o ser enemigos de nuestros familiares cuando nos convertimos al Señor. No significa eso. Algunos piensan que la palabra aborrecer significa que yo tengo que volverme enemigo de mis hermanos. No, entonces la Biblia estaría contradiciéndose, porque la Biblia dice, hay que bendecir a los que os maldicen, hay que orar por no sé quién. Ya estudiamos ese pasaje en Lucas. La palabra aborrecer aquí da más bien a entender esa idea de que nosotros no debemos abandonar a Jesús ante cualquier situación o presión fuera de nuestras vidas que nos impulse o que nos obligue a abandonarlo a Él. Lo que Jesús está diciendo es que seguirlo a Él es una decisión que implica hasta el punto de preferir a Jesús antes que a cualquier familiar, antes que a cualquier posesión o antes que nosotros mismos. Porque la Escritura no solo habla de los familiares, sino dice
hasta su propia vida. La decisión de seguir a Jesús tiene que ver con que no exista algo externo que pueda hacernos o empujarnos a abandonar a Jesús. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, un esposo no puede tener más fuerza que su voluntad de seguir a Jesús. Usted no puede abandonar a Jesús por un esposo. Usted no puede abandonar a Jesús por una esposa. Esto suena un poco difícil. Usted no puede abandonar al Señor por un hijo, por una hija. No puede abandonar al Señor por ningún ser humano en la vida, ni por la propia vida suya, dice el Señor Jesús. Es una decisión que no puede ser movido por una fuerza externa, familiar o de cualquier índole. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir aquí. Si alguien quiere venir en pos de mí, debe saber que si en algún momento de su vida debe elegir entre mí y alguien valioso en su vida, debe preferirme a mí, dice Jesús. Y esa es la posición de Jesús para ser un discípulo de Él. Esa es la posición del Señor para ser un discípulo del Señor. Debemos aprender a llevar la cruz, porque eso dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí llevar la cruz nos recuerda un momento de angustia del Señor. ¿Se recuerda usted cuando Él iba camino al Gólgota? A ese tiempo se le llama la pasión de Cristo. Un tiempo en que Jesús sufre, mi querido hermano, porque es víctima de burlas, es víctima de dolor, es víctima de golpes, mientras veía cómo aquellos que le amaban sufrían mientras Él caminaba cargando la cruz. Cuando Jesús dice, deben cargar una cruz, el que no lleva su cruz, está anticipándonos el sufrimiento que Él iba a tener cuando, después de ser azotado, después de ser juzgado de una manera equivocada, tiene que caminar hacia el Gólgota, las afueras de la ciudad, cargando una cruz. Ese tiempo fue el tiempo más difícil de Jesús, posiblemente. Eso es un atrevimiento mío. Pero fue uno de los momentos más duros para Jesús, tener que cargar su cruz para encaminarse hacia el lugar donde Él mismo iba a ser crucificado. Multitudes de gentes observaban a Jesús cómo Él llevaba la cruz, mientras se reían de Él, mientras se burlaban de Él, mientras hacían y decían muchas cosas de Él a su alrededor. Y Jesús dice, deben llevar la cruz. Esa es la figura que Jesús nos presenta aquí. Porque en el contexto no puede hablarse de otra cosa. Jesús nos está diciendo, el transitar de la vida es como ese que lleva su cruz hacia su propia muerte a un lugar. Y ustedes deben cargar esa cruz, porque si no cargan esa cruz, no pueden ser mis discípulos. Y el apóstol Pablo tiene un poco más de valor más adelante cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él va un poco más allá. Jesús nos dice, lleven su cruz, pero el apóstol Pablo dice, yo llevo la cruz y me voy a crucificar también con Cristo. Y estoy crucificado con Él en la cruz. Y es de ahí donde yo le digo a veces a usted, algunos se quieren bajar de la cruz. ¿Sí? Jesús nos recuerda entonces y nos dice que la vida cristiana, la vida de nosotros, hermanos, siempre va a tener confrontaciones. No existe ninguna vida en este mundo que no confronte a alguien más, porque los grupos siempre tenemos choques entre nosotros. Entonces, en cualquier pensamiento, en cualquier grupo al que usted pertenezca, siempre van a haber confrontaciones. El rico peleándose con el pobre, ¿sí o no? Sí. El jefe peleándose con el empleado, ¿sí o no? Hay confrontaciones. Siempre va a haber confrontación en la vida.
Y siempre vamos a tener, no importa dónde estemos. Y la vida cristiana también tiene a su paso, mi querido hermano, en confrontaciones, conflictos, desafíos en la vida. No importa donde usted se encuentre, siempre va a chocar con algo en la vida. Siempre. Pero no hay nada mejor que usted viva una vida en Cristo y que en esa vida las cosas que le toquen que enfrentar tengan un beneficio mayor para usted. Entonces, Jesús avanza en el versículo 28. Ahora Jesús hace una pregunta, pero nos va a dar dos ejemplos. Y el primero está a través de dos preguntas. 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El primer ejemplo que Jesús pone para hacernos entender lo que significa ser un discípulo de Jesús es, hermanos, la edificación de una torre. Y él pregunta: ¿quién de ustedes primero no calcula si puede hacer algo o no? Si puede construir algo o no. Si puede lograr construir aquello que tiene en su mente. ¿Acaso primero no hay que sentarse? ¿Acaso primero no hay que sentarse a calcular? Hay mucha gente que está en contra, hermanos, de hacer planes, de hacer presupuestos, de calcular, de escribir todo. Pero Jesús dice: ¿quién de ustedes no se sienta primero? Voy a hacer un paréntesis para darle un consejo para su negocio. Apunte todo, hermano. ¿Sí? Empiece por apuntar todo. ¿Sí? Sus ventas diarias, su capital, cuánto cuenta, sus ganancias. Y así no. ¿Y cuál es su capital? Saber, yo solo agarro y luego meto y saco y gasto. Entonces no lleva un control de lo que está haciendo en su trabajo. Jesús nos enseña y nos dice: deben aprender a calcular ustedes lo que van a hacer y lo que están haciendo. Antes de que usted se meta a un lío difícil en la vida, hermano, primero mida sus fuerzas. Si usted va a lograr hacer algo y que no quede a medias, y si le va a alcanzar o si va a lograr, tomando en cuenta que es importante la planificación, la administración de los recursos. Y Jesús parte de ahí, de un principio tan común en nuestras vidas que debería ser parte de nosotros también, de los hijos de Dios. Hermana, anote lo que va gastando. Del gasto que le dan o del dinero que usted tiene, anote. Si no, haga lo que hacen otros por ahí en un consejo: haga cuadritos de papel, así chiquititos, cuadritos. Y cuando vaya a comprar algo, solo anote rapidito: anote esto, y en una cajita vaya metiéndolos. Solo métalos. Compré arroz, mandé al patojo a comprar un consomé, mandé al patojo a comprar 2 huevos, y vaya metiendo ahí solo lo que vaya gastando. Y a fin de mes usted saque todo y empiece a ver, y dice: vamos a ver qué gasté ahora. Y junte todos los papelitos que digan huevos en un lado, todos los que digan consomé en otro lado, todos los que digan tortillas en otro lado, todos los que digan carne en otro lado. Y después empiece a ver, a planificar cómo está gastando usted y cómo está administrando. Pero Jesús parte de este principio de la administración para decir: ¿acaso alguno de ustedes se anima a hacer algo sin antes haber calculado? Yo digo que sí. Que muchos se meten a cosas sin haber antes calculado si les va a ir bien o no. Lástima, Jesús no está aquí en presente con nosotros, pero decíamos: sí, Jesús, muchos. Pero él le dice a aquellos: ¿alguno de ustedes se mete a alguna cosa sin haber calculado primero cómo le va a ir? Porque después, si deja a medias, se van a burlar de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. El segundo ejemplo que Jesús utiliza
es el de un rey que va a la guerra. Y Jesús pregunta: ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Cuando él empieza a ver y empieza a observar y dice: no, allá son el doble de lo que somos aquí nosotros. Entonces se sienta y dice: sentémonos, vamos a pensar. Pensemos un poquito, ¿qué vamos a hacer? Y él dice: ¿acaso los reyes no se sientan primero a pensar lo que van a hacer? Cuando vienen casos aquí a la iglesia, yo guardo silencio a veces unos 5 minutos o a veces menos. Yo me quedo callado porque mi cerebro está pensando. La pastora ya sabe que cuando me empiezan a contar algo, yo me quedo como que estoy viajando, saber dónde, hermanos. Me quedo así, pero estoy pensando, analizando. Y hay un consejo del Señor aquí. Cuando usted mire un desafío, un obstáculo, un problema que hay que resolver adelante, Él dice: ¿acaso primero no se sienta a considerar si le conviene o no? Entonces Jesús dice: siéntense. ¿Qué es lo que hacen? Antes de tomar una decisión fuerte por algo delante de ustedes, siéntense y reflexionen, mediten, hagan cálculos. Digan: vamos a ver, ellos son el doble, 2 cada uno. Aquí no vamos a aguantar. No vamos a aguantar. Entonces dice él: y si no puede, si él se da cuenta que no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces Jesús nos enseña a anticiparnos, nos enseña a considerar la vida en las decisiones y estar seguro de lo que queremos hacer y de lo que vamos a hacer. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nosotros, como hijos de Dios y como seres humanos, no podemos tomar decisiones a la ligera en la vida. No podemos apresurarnos a algo sin antes sentarnos un momento a calcular y a pensar si vamos a poder o no. Entonces voy a la tercera parte. Seguir a Jesús, hermanos, implica una decisión firme. Implica una decisión estable. Jesús dice en el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí tengo que explicar otra cosa. Eso de renuncia a todo lo que posee. ¿Será que Jesús está diciendo: tienen que dejar su casa, tienen que dejar sus carros, tienen que dejar todo lo que tienen, su trabajo, sus terrenos? No, alguien pudiera decir eso, pero Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está invitándonos es a que nos desprendamos, hermanos, primero emocionalmente de muchas cosas aquí en la vida. Segundo, que Él siempre esté primero delante de nosotros y que nosotros tengamos la capacidad en cualquier momento de nuestras vidas de restarle importancia a cualquier otra cosa en nuestra vida. Ya sea un bien, ahora sí. Si en algún momento se requiere renunciar a un bien, renunciar a algo físico, a una propiedad, o como dijimos antes, se requiere priorizar a Jesús antes que una relación entre familiares, Jesús nos dice: ustedes tienen que estar preparados y con la convicción de que ustedes no están aferrados a esto, de que en cualquier momento, si es un obstáculo para ser un discípulo de Jesús, ustedes estén capaces para renunciar a cualquier cosa en la vida.
Y eso es lo difícil, porque Jesús utiliza una palabra aquí: discípulo. El discípulo es una persona que sigue a un maestro, que se instruye por un maestro, pero no solo se instruye, cree en lo que dice el maestro, guarda lo que dice el maestro, defiende lo que dice el maestro, porque es una verdad para él. Vive lo que dice el maestro. Y Jesús dice: si alguien quiere ser un discípulo mío, tiene que tener la capacidad de en algún momento tener que renunciar a cualquier cosa en la vida. Hermanos, entonces hemos visto y hemos analizado, y tenemos muchos casos en la vida donde mucha gente prefiere sacrificar su relación con Jesús por cosas pasajeras en este mundo antes de mantener su relación con Él. Prefiere sacrificar ese amor de Dios que nos cubre, que nos protege, que nos guarda cada día, por otras cosas aquí en el mundo. Y cuando usted le dice: ¿y qué le pasó, hermano? ¿Qué le sucedió? Ay, es que, hermano, donde estoy trabajando no se puede servir al Señor trabajando ahí. ¿Seguro? Y entonces prefieren abandonar su fe en el Señor. Prefieren abandonar al Señor diciendo: Señor, yo no te merezco. Pero fíjese que Jesús no está diciendo que usted calcule si va a aguantar seguirlo a Él, porque alguien puede malinterpretar y decir: es que Jesús está diciendo que antes de seguirlo a Él, primero tengo que pensar si yo voy a lograr seguirlo. Es que nadie sin la ayuda del Señor puede ser un discípulo de Él. Usted no puede prepararse antes de seguir al Señor para ser merecedor de ser discípulo de Él. No se puede. Constantemente hay personas que dicen, cuando usted les abre la palabra, es que cuando uno va al evangelio, primero tiene que dejar muchas cosas, tiene que cambiar muchas cosas. Usted no va a poder cambiar nada si el Espíritu Santo del Señor no regenera su vida. Empezamos a ser transformados cuando damos un primer paso de acercamiento al Señor. Empezamos a ser nuevas criaturas cuando vamos al Señor. Él nos perdona, nos transforma y su Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida. Allí empezamos a ser nuevas personas. Pero nadie podrá ser merecedor del ser seguidor del maestro sin primero dar un paso y decir: te voy a seguir, maestro. Entonces no me queda nada más que decir que es pura excusa. Primero me voy a componer y después voy a aceptar al Señor. No, usted no se va a componer si no tiene al Señor. Eso es mentira. No se puede. Entonces, Jesús no nos da estos ejemplos para que nosotros digamos: como yo no voy a poder seguir al Señor, yo sé que no voy a poder ser sus discípulos, y Él dice que se calcule primero, entonces no lo sigo. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo: tomen la decisión. Tomen la decisión de dejarlo todo. Es una invitación del Señor para decirnos: atrévanse a dejarlo todo, a desprenderse emocionalmente de muchas cosas para seguirme a mí. Todo lo contrario, nos invita a ser determinados, a seguir sus huellas y a vivir para Él. Esa es la invitación de Jesús. Por eso quiero concluir esta mañana diciendo: la vida cristiana se compara con la caminata de Jesús hacia el Gólgota. Cuando Jesús dice: carguen su cruz, nos recuerda el día que Jesús cargó la cruz hasta el Gólgota.
La vida cristiana se parece a esto. No porque el evangelio o la vida cristiana en su naturaleza sea de sufrimiento. No. Ay, pastor, y entonces el evangelio es puro sufrimiento. No. No es porque el evangelio sea sufrimiento, sino porque el evangelio siempre va a tener que enfrentar desafíos que a veces, hermanos, van a vencer nuestra voluntad de seguir las huellas de nuestro Maestro. La vida cristiana, Jesús la compara con llevar la cruz, porque siempre nos vamos a encontrar con cosas en la vida que pueden atentar con nuestra voluntad. Porque seguir a Jesús es voluntario. Ir detrás de Jesús es de pura voluntad. Hermano, ni usted ni yo podemos hacer nada por alguien que no decide seguir a Jesús. Si alguien se aleja de la iglesia y ya no quiere seguir al Señor, usted no puede hacer nada, ni yo, ni es culpa suya, ni es culpa mía, porque seguir a Jesús es voluntario. Seguimos a Jesús por decisión propia. Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están aquí y de los que nos están viendo, puede culpar a alguien más en su vida para decir, por culpa de él, por culpa de aquello, por culpa de lo otro, yo no sigo más a Jesús. Cuando Jesús nos advierte y nos dice, está dispuesto a cargar la cruz y está dispuesto a desprenderse de cosas, conseguirme a mí. Esa es la pregunta de Jesús. No puede buscar culpables. No podemos buscar culpables. Si alguno no decide seguir a Jesús voluntariamente, ni Jesús mismo lo va a obligar, ni Dios mismo va a obligar a alguien, porque Dios no puede tener a alguien en su rebaño que no le ame a Él. Dios no puede tener en su iglesia y en su pueblo alguien que no lo honre a Él. No, hermano. No podemos. Dios va a tener en su rebaño aquellos que reconocen que Él es Dios y que están dispuestos día a día a levantarse y a enfrentar los desafíos que en cualquier momento, hermanos, puedan mover nuestra voluntad. Por eso utilicé esa frase en la conclusión. Hay muchas cosas que lo van a golpear a usted y que van a querer botar su voluntad de seguir a Jesús, en las que usted podrá decir en algún momento, ya no quiero más seguir a Jesús. Y la palabra es, ya no quiero más, porque su voluntad puede estar en riesgo. Pero todo aquel que decide se aferra a Jesús, y Jesús está ahí, hermanos, para sostenernos. Esta mañana solo analizamos los versículos que Jesús utiliza o que nos narran la invitación de Jesús para seguirlo a Él firmemente y fielmente. Pero la Biblia contiene muchos más versículos con promesas maravillosas para decirnos, aunque la vida cristiana tenga dificultades, ustedes no van solos en esta vida. La Biblia está llena de promesas donde nos recuerda de que Dios y su Espíritu Santo están allí con nosotros para guiarnos siempre y para protegernos. Hermano, no solo usted debe tomar la decisión, usted debe tener la certeza de que cuando su voluntad se empiece a quebrar, cuando su voluntad empiece a ser débil para seguir al Señor, cuando usted sienta debilidad en sus pies para seguir al Señor, la promesa bíblica es, allí está el Espíritu Santo, que es fuerza, que es consolación, que es aliento para sus hijos. Esa es la promesa para usted. ¿Qué necesita hacer usted? Tener una voluntad firme para seguir al Señor. Comprométase a tener esa voluntad firme, a decirle, Señor, yo pongo mi voluntad a ti, te entrego mi voluntad para seguir de día y noche, para estar para ti siempre.
Pero cuando tú veas que yo ya no aguanto más, te pido que seas mi fuerza. Y no dejes que mi voluntad le pertenezca a alguien más. Que su voluntad no se desvíe, hermanos, a cosas de los cuales usted no va a recibir mayor cosa que lo que dice Eclesiastés: aflicción de espíritu. Procure que su voluntad esté enfocado siempre en el Señor y que esa voluntad no se mueva, que esa voluntad sea firme, buscando siempre al Señor. Esta mañana queremos orar por nosotros, porque nosotros necesitamos la fuerza del Señor para permanecer. Pero también tenemos que orar por aquellos que su voluntad se quebró. Porque hay mucha gente cuya voluntad se doblega ante muchas circunstancias en la vida. Se doblega ante situaciones en la vida y su primer mala decisión es alejarse del Señor. Porque no puedo decir que sea una de las mejores decisiones. Su primer error es alejarse al Señor cuando las circunstancias, cuando la cruz ya pesa, cuando la cruz representa muchas situaciones alrededor de nosotros. Mucha gente lo primero que hace es abandonar su cruz y abandonar el camino de seguir al Señor. Y cuando eso sucede, usted y yo tenemos una responsabilidad de interceder por ellos, aunque sea, de pedir al Señor que en cualquier momento de su vida ellos y ellas puedan tener su voluntad firme para dar un paso y decir: Señor, yo desvío mi voluntad hacia otras cosas, pero hoy quiero regresar mi voluntad hacia ti. Oramos por ellos para que en el camino perdido donde anden, en su confusión, el Señor los ilumine y que en la voluntad de ellos puedan tomar la decisión de decir: Señor, yo quiero ser alguien que te siga a ti, quiero ser tus discípulos. Ninguno de los que estamos aquí se alegra cuando alguien decide alejarse de los caminos del Señor. Nadie de los que está aquí hace fiesta cuando alguien decide no buscar más al Señor. Todo lo contrario, el cuerpo del Señor se duele, el cuerpo del Señor se lastima, el cuerpo del Señor es afectado. Pero usted no debe menguar, debe seguir. Y juntamente con eso, debe interceder por aquellos que necesitan regresar a entregar su voluntad al Señor. ¿Qué tal si se pone de pie esta mañana?